El rock es ante todo una forma de vida, un estilo de vida, además de ser el nombre de uno de los géneros musicales más importantes del siglo XX. Y el rock se encuentra presente en muchísimas manifestaciones culturales, no solamente en las que tienen bajo, guitarra, batería y voz. El rock está presente en casi todas las manifestaciones artísticas y sobre todo musicales de los humanos en los últimos 50 años. El rock es música popular, ante todo. Entonces no es un error decir que bandas de música popular como ellos son agrupaciones de rock o que se fundamentan en los instrumentos del rock para hacer su música. El rock y el pop son básicamente lo mismo en términos de género y de clasificación. Ellos pueden ser considerados rock porque, por ejemplo, Messier Periné es una banda que tiene bajo, guitarra, batería, voz, tienen unos elementos adicionales que alimentan su música y sus montajes en sus conciertos son como los de una banda de rock. Bomba Estéreo es una banda que comenzó siendo en su raíz, antes de que se llamara Bomba Estéreo, y mucho antes de que se llamara M770, era una banda de rock. Simón tocaba en una agrupación que se llamaba Los Charconautas, que era ante todo una banda de indie rock. El rock los inspiró y han evolucionado, han saltado a otro tipo de música, pero el montaje es rock. Los Petit Felas tienen una forma muy especial de cantar y de contar las historias. Las letras también son sumamente importantes para momentos definitorios dentro del rock. Y ellos tienen muchísimos elementos de otro tipo de músicas, pero que le pegan muy bien a su montaje. Un concierto es, en su naturaleza, así sea Alejandro Fernández, inspirado en el rock. Así, punto. Así de sencillo. Por eso los grandes festivales del mundo tienen el rock metido en alguna parte. Rock am Ring, Rock en Río, Rock al Parque, a pesar de que cada vez sea, entre comillas, menos el sonido rockero. La originalidad de su propuesta. Son tres bandas que se han dedicado a hacer música y se han salido del molde. En el ejemplo de Messier Periné, ellos hacen lo que se denomina una cosa como jazz manouche y como una inspiración europea, especialmente francesa, de ese tipo de música. Ellos no se inventaron nada, pero sí le mostraron a una nueva generación que esa música existía. Y además la alimentaron con una puesta en escena lindísima. Ellos siempre están bien vestidos, uniformados para sus presentaciones. Catalina, que es la cantante de Messier Periné, tiene un carisma y una voz divina. La capacidad de cantar en francés y en español. El color tan bonito que tienen ellos como banda y como conjunto es muy chévere. Eso en el caso de Messier Periné. En el caso de Petit Felas, en Colombia yo no había conocido nunca un proyecto rap, rock, jazz, soul, R&B tan bien montado como ellos. Fusionan precisamente todo ese tipo de músicas y las presentan en una canción que tiene unas letras impresionantes, unas letras que usted tiene que escuchar más de una vez para entenderla y para digerirla. Y en el caso de Bomba Estéreo, pues Bomba fue el responsable de la internacionalización del sonido colombiano diferente del vallenato. A Carlos Vives y a ese combo de esa época se le debe mucho. Entre otro, la creación de este tipo de bandas, que si bien no las creó él, nacieron gracias a lo que él hizo y a lo que él propició, que fue internacionalizar nuestra música. Ellos cogieron la cumbia, el currulao, el bullerengue, le metieron electrónica, nunca le han quitado la guitarra y el bajo eléctrico, y fue un aporte muy especial en el caso de Bomba Estéreo. Son muchas bandas y muchos sonidos de agrupaciones que siguen como en los 90, que tampoco es un pecado, es decir, hay gente que siempre quiere sonar igual y eso está bien. AC/DC lleva 50 años sonando igual, los Rolling Stones no. Y hay bandas que es totalmente respetable que sigan sonando igual. Pero por ejemplo Las Almas, que son una banda de los 90, los Aterciopelados, que son una banda de los 90, La Derecha, que regresó con un sonido distinto y con una propuesta más adulta muy chévere. El metal es una música que nunca va a morir. Así haya crisis en el rock y así en los festivales de rock no suena rock, lo digo entre comillas, el metal es una música que siempre va a estar ahí. Es tal vez el más férreo de los géneros del rock, así como es el más extremo y el que más ideología y fundamentación puede tener, también es el más férreo, el que siempre va a estar ahí. ¿Qué ha pasado? Aquí hay un movimiento muy importante del metal, lo demuestran la cantidad de festivales en las localidades dedicados totalmente al metal. Entonces Engativá tiene uno, y Suba tiene otro, y Los Mártires tiene otro, y todo converge en una gran mesa de metal. Yo no conozco la mesa de vallenato ni la mesa de merengue, pero hay una mesa de metal
donde los metaleros se encuentran, se ayudan en términos de venta de sus discos, de venta de las boletas de sus conciertos, se buquean para hacer conciertos en todo el país, y muestra de ello y de la influencia del metal en la música en Bogotá es que el primer día de Rock al Parque históricamente es un día de metal. No hay otro género que no sea metal en las tres tarimas de Rock al Parque el primer día. El punk, el punk es una manifestación que yo siento mucho más de otros lados diferentes de Bogotá, a pesar de que aquí también se hace punk. Pero en una época no hace mucho hubo como un auge de bandas que hacían como punk pop, de Área 12, de Don Teto, ese tipo de agrupaciones eran bandas que hacían punk, pero era un punk mucho más inspirado como en Green Day o en The Offspring, que son bandas de ese género, lo que los especialistas denominan punk pop, o sea, un punk digerible, más popular, menos contestatario y que no tiene la actitud punk. Las viejas bandas de punk de acá como La Pestilencia, como Ira, son bandas que siguen teniendo unos fanáticos muy fieles desde el día uno y hasta hoy. No por nada La Pestilencia acaba de cumplir 30 años, a pesar de que ya no suene como sonaba hace 30 años. Ira sí ha sido muy fiel a su sonido, ha sido muy fiel a su propuesta y sigue siendo una de las bandas más queridas. Ese es más o menos el panorama de lo que yo alcanzo a percibir como melómano de lo que pasa con esos dos géneros. Había un señor que se llamaba Arturo Astudillo y ese señor Arturo Astudillo aprendió a tocar bambucos con su guitarra. Y él y otro combo hizo una banda que se llamaba Los Speakers. Y nacieron los Flippers. Y en Medellín estaban los Yetis, la banda Blanca, Génesis. Génesis era la agrupación de un hombre de radio que se llamaba Edgar Restrepo Caro. Edgar Restrepo y Humberto Monroy hacían esa banda. Y era una banda muy especial porque, bueno, esas bandas de esa época en Bogotá eran muy especiales porque si bien hacían rock, le metían muchos instrumentos de la tradición indígena, de la tradición caribe, y entonces Génesis hizo un gran álbum que es rock colombiano total, porque es rock que suena a Colombia. La provincia de Carlos Vives es una banda de rock, y desde hace unos 25 años viene mostrándole al mundo que con una banda de rock se hace folclore también. Génesis lo hizo antes, ¿m? Y no me cabe duda que Vives se inspiró en esa gran influencia para poder montar la provincia como hoy la conocemos. Esas son algunas de las pioneras. Recuerdo con mucho cariño posteriormente, recuerdo a Marlo Ávil, a Danny Dodge, estamos hablando de rock de final de los 80, Darkness, que por ahí está todavía. En ese momento de la historia, hace 50 años, cuando los Flippers, los Speakers, los Yetis existían, llegó de México la influencia del rock and roll, que a su vez la había recibido de Estados Unidos. Entonces en México lo que hacían César Costa, Enrique Guzmán, era cantar canciones de Elvis Presley en español. Entonces aquí nos pegábamos de los mexicanos y aquí había gente como Harold, como Oscar Golden, que hicieron parte de una época muy bonita del rock and roll, que fue adaptar esas canciones al español, al colombiano. Es fundamental el papel del festival, porque resulta que el festival nos ha enseñado a todos de todo. Cuando el festival empezó hace muchos años, aquí no había un backline profesional para una agrupación. No existía la capacidad de instrumentos. Los músicos apenas estaban aprendiendo a salir de sus garajes para tocar en bares. No había luces, no había tarimas, no había escenarios. Qué curioso, hoy tampoco hay escenarios. Pero Rock al Parque le ha enseñado a la industria del rock, más que del rock, a la industria de la música en general, que se pueden hacer eventos masivos, gratuitos, musicales de la calidad que ese festival tiene. Hoy en día hay una gran cantidad de empresas trabajando para hacer eventos que fueron inspiradas en lo que ocurrió con Rock al Parque, que es sin duda el festival al parque más grande y más especial para nosotros. Nos enseñó que hay asistentes de baterías, que hay rodis, que hay luminotécnicos. Al público le ha enseñado también a asistir a espectáculos masivos. A todos nos ha enseñado mucho el festival, a músicos, al público, a la industria en general. La movida del metal que a mí me quedaba más o menos o que yo sabía dónde se hacía era en la 19 con tercera o tercera, cuarta, quinta, donde todavía venden los discos en algunas tiendas. Entonces en esa época quedaba ahí la Rocola, donde eran Utaves, que no sé cómo se llama hoy. Era como un lugar donde había bares de metal, rock en español,
y salsa. Entonces uno iba y parchaba en la 19 con botas, con camisetas de Slayer, con gabanes. Recuerdo ver a Masacre por primera vez en Bogotá, que eso fue una maravilla. Masacre es una importante banda metalera de Medellín que dirige Alex Oquendo y en la que tocó Dilson Díaz muchos años. No sé, era como bonito, era una época muy muy bella. Yo no consigo a la gente que dice, no, yo ya superé eso, no es que eso no se supera. Uno es metalero hasta la muerte, lo que pasa es que la vida cambia y los géneros también cambian. Recuerdo grabar El Expreso del Rock. El Expreso del Rock era un programa de Andrés Durán en 88.9 donde ponía música extrema y era la locura. Tiempo después trabajé en ese lugar. Recuerdo que hice parte de un programa que se llamaba El Final de los Tiempos, que era un programa de metal que dirigía Lucho Barrera. Entonces yo era el productor de ese programa y era una maravilla, que fue también importante en la radio metalera. Recuerdo a Cuatro Canales. Cuatro Canales era un programa que hacían Federico López y Héctor Mora. Y entonces ellos recibían los demos de las bandas y en Cuatro Canales nacieron todas las bandas que tú quieras.